tema de crear l'associació en aquell moment fou per això, perquè hi havia una diversificació de gent i entonces pensàrem de unificar tot, tot el que era l'alimentació, perquè era l'alimentació, i entonces crear para poder negociar amb proveedors, unificar horaris i unificar idees, més o menys era el tema este. Els comerços d'antes eren molt diversificats. De hecho, hi havia el típic bodegueta que tu anaves en l'altifillet i te ficaven ahí, fiquem uns litres d'anís o fiquem un litre de mistela. També estava, inclús hi havia en cases amb vaques i anaven a la lletereta per la llet. Inclús en la casa mateixa, fèiem el que era la pintura, passa un potet de pintura, i li portava el potet, i jo li ficava el vernís, li ficava el color, el feia, i a pintar. Era tot una cosa molt artesana. Molt artesana. Tu no sabràs que en aquella època, als anys 90, la gent, com estaven tan farts que les grans superficies ens anaven a ficar un consum nou per portar, digueren, no senyor, així ha que fer alguna cosa. I se tancaren l'Ajuntament en la sala, que fèiem una reunió que teníem al saló per nosaltres, però decidirem quedar-se allí per a veure que no s'hauria aquest establiment, perquè anava fent molt de mal a Paiporta, que de les 83 tendes generals que n'hi havia en Paiporta, ara ven a desaparèixer. I se tancàrem allí, i estiguérem 3 hores tancats allí i acabàrem perquè vingui la policia, vingui la Guàrdia Civil. I a l'endemà, com d'alguna manera pensaren que allò no anava a portar res ja, i ja havien aconseguit que no obrigueren fins que no tingueren tots els permisos, que de hecho se tancà, ese dia se tancà el consum, pues estiguérem allí i al final ya diguem, acabem. Oye, Alberto, y cuéntame, ¿cómo estuvo cuando tocó el premio de la lotería aquí? Jo fos un sou, ja fos un sou. Vamos, mira com, jo estava treballant en un puesto, en empresa d'alimentació que jo treballava. I me tocava i diu, que t'han tocat 10 milions de pessetes. I què me dius? I pues era mentira, és una bandarra, pues era mentira. I a nivell de comerç, pues, jo crec que se notava molt en el tema de venda de cotxes, electrodomèstics, alguna caseta que se vendia que compraren, però dins de lo que és l'alimentació, dins de lo que és l'atendès, pues, jo crec que se notava molt. La gent continuava treballant igual i totes les vendes funcionaven igual i tot. Jo crec que dins d'això no hi ha molta volta, no el que són les tendes. I en altres coses sí que sobretot venda d'electrodomèstics, jo se notava molt, Frigorico i companyia, estaven més contents que una part, perquè així que els afecta molt. Tu saps que avui en dia per internet se fan molts pedidos, igual te demanen un pedido que un pernil con lo que siga, te demano que siga. Acabo de confirmar yo unos precios a través del teléfono. Sí, però no t'olvides que el comerç és part fundamental del poble de Paiporta. D'ahí tenim que podem, el servir, personalitzar, portar-li a una persona que està malalta el pedido, fem de tot, el fiat les persones que estan passant-ho mal, que a fi de mes i te paguen o no te paguen. I tot això és un servici que estan donant al poble de Paiporta i això no se valora, això no ho valora ningú. Lo único que yo creo, Alberto, que la gente ya no valora ese tipo de cosas. La gente valora pues las promociones, los precios más competitivos, una oferta de productos más amplia, la información por las redes sociales, que la compra sea como esté integrada dentro de una actividad de ocio. Però la veritat és que la cercania de la gent, la proximitat, la qualitat i el tracte personalitzat a la gent ens fa únics així el poble, és que no pot ser altra cosa i és així, ens fa únics. Això és com tota la vida, estem queixant-se de tot. Nuestra asociación tiene como objetivo promover el comercio, defender y potenciar a cada uno de nuestros asociados y asociadas, pero también luchamos por el desarrollo local.
Para ello es imprescindible cooperar, colaborar y trabajar en sintonía con distintas entidades públicas y privadas con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, estimular la creación de empleo, afianzar el emprendedurismo. Ellos son nuestros socios estratégicos, aunque nosotros ya los consideramos nuestros amigos. La existencia de una asociación de comerciantes en Paiporta permite realizar acuerdos con entidades como por ejemplo con Caixa Popular. Recientemente Caixa Popular y la Asociación de Comerciantes llegamos al acuerdo de poder ofrecer tasas a los comerciantes de descuento en el uso de los datáfonos significativamente más ventajosas para ellos. Pienso que si no existiera la Asociación de Comerciantes, pues llegar a ese tipo de acuerdos sería un poco más complicado, con lo cual es importante la existencia de una asociación de comerciantes. La tarjeta de compra permite realizar compras con ella hasta en 6 meses sin ningún tipo de interés para el cliente. ¿Dónde se puede usar la tarjeta de compra? Pues en infinidad de comercios dentro del pueblo, dentro de Paiporta, desde tiendas de electrodomésticos a compra de libros o para la campaña de Navidad, pues para hacer un regalo. Muy bien. ¿Vale? Bueno, somos la Asociación Cicero. Nuestros objetivos estratégicos están principalmente orientar y apoyar a las empresas estratégicamente, ayudar al emprendimiento joven, pero emprendimiento con impacto social. Somos 100% de Paiporta y recientemente tuvimos el privilegio de presentar un proyecto con la Asociación de Comerciantes de aquí de Paiporta para hacer de Paiporta un lugar más dinámico y más emprendedor. La idea y el objetivo principal de este proyecto es hacer de las ideas de los jóvenes, de estos jóvenes emprendedores, se mezclen con el comercio local y así no tener fuga de buenas ideas para Paiporta. Bueno, pues el proyecto consiste en trabajar tanto con los comerciantes de Paiporta como con los jóvenes también de Paiporta a través de charlas y de talleres para que estos jóvenes puedan ayudarles a fomentar la creatividad y la innovación para que hagan sus aportes a los comerciantes y conjuntamente pues, puedan mejorar el comercio en el municipio. Bueno, pues pertenezco a la Asociació de Comerç, diguem, des del principi de que se va fer l'associació i al mateix temps tinc la sort de ser el regidor de comerç en l'equip actual de govern. Home, els avantatges que té l'estar associat, pues els avantatges és que quan més siguem, més podrem reclamar els postos oficials, independent de que jo siga consellal de comerç. També té l'avantatge de que els mateixos comerços pues, són professionals. I això és el que fa l'Associació de Comerç, promoure i promocionar en que en el poble tenim totes les necessitats. Vale, ¿qué habías pensado? Bueno, pues como bien dijo Einstein, en tiempos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento, y entonces estuvimos intentando de alguna manera innovar. Nos sentamos y una de las cosas buenas que surgió de ese momento fue el convenio que al final se formalizó entre la UTE de la piscina cubierta de Paiporta y la Asociación de Comercios de Paiporta. El convenio, pues al final, por un lado, sobre todo se ve beneficiado el paiportino, tanto si es abonado a la piscina como si no, porque es un convenio de ida y vuelta. Es decir, el abonado de la piscina obtiene unos descuentos en los comercios adheridos a la asociación y la gente de Paiporta en general, tanto abonados como no, que compren en los comercios de la asociación también obtienen un descuento para venir a la piscina. De este modo cumplíamos dos objetivos: potenciar el comercio de Paiporta y potenciar la actividad física entre la población.
En un pueblo como Paiporta hay cosas muy importantes y fundamentales, por ejemplo, las asociaciones, los ciudadanos, las familias, los museos, y una parte esencial para la identidad de un pueblo es su comercio. Paiporta se caracteriza por tener una oferta muy variada. En Paiporta tenemos comercios absolutamente tradicionales de los de toda la vida y además tenemos comercios innovadores. Tenemos una cantidad, un espectro tan importante que hace que en Paiporta se tenga de todo, es decir, que cualquier vecino o vecina de Paiporta pueda adquirir su servicio, su producto, sin tener que salir de la población. La calidad de vida real es la cercanía. La cercanía en una ciudad como Paiporta, que tiene 20.000 o 25.000 habitantes, pero que tenemos sabor a pueblo. En este ámbito, lógicamente, los comercios tienen que asociarse. Todavía se asocian poco. Una asociación como la del comercio de Paiporta es ágil, es capaz de hacer promociones conjuntas, es capaz de transmitir al comprador, que es el vecino, que es el ciudadano, esta calidad de servicio y de comercio que tenemos, que de verdad es inigualable, y solamente hay que visitar otras ciudades más grandes, otros pueblos, otros países para darse cuenta de lo que tenemos, y esta asociación es capaz de aglutinar todos los intereses comunes, no solo del comercio, sino de un pueblo entero. Yo invito a que todos los comercios, sin excepción, se asocien, porque juntos la fuerza es mucho más grande. Se levanta, los tirones para atrás. La foto. Para que vaya, tenemos eso, pero hay que estar ella. Unidos somos más fuertes. Parece obvio, pero hoy más que nunca es imprescindible aprovechar todo el potencial, la imaginación y la experiencia de cada uno de nuestros socios y socias. Juntos ponemos en marcha acciones promocionales, actuamos con una sola voz ante las administraciones públicas, optimizamos los pocos recursos y los multiplicamos con creatividad y mucha motivación. Pues gracias a pertenecer a la Asociación del Comercio, los comercios asociados podemos colaborar con el Ayuntamiento en actos que éste realiza y en donde nos podemos publicitar gratuitamente. Pues por ejemplo, el año pasado se realizó la carrera de San Silvestre, que era la primera vez que el Ayuntamiento la realizaba y en la que participó prácticamente todo el pueblo. En la Asociación de Comercio, al ser un evento navideño, pudimos publicitarnos gratuitamente. Porque estando todos juntos en la Asociación de Comercio de Paiporta siempre seremos más fuertes a la hora de defender los intereses del pequeño comercio en lugar de ir cada uno por su lado. Orihuela, adoración grande. Pues mira, ante la amenaza que supone el horario de los centros comerciales, la Asociación de Comercio de Paiporta se ha unido junto a 25 asociaciones más y han creado la plataforma Pescomerç Valencià. Y entre todos estamos luchando para que esta amenaza que supone los centros comerciales y sus horarios no hagan que tengamos que cerrar nuestros comercios. A ver, en la Asociación de Comercio es interesante estar porque económicamente ahora mismo no podemos promocionarnos haciendo publicidad ni hacernos conocer a todo el pueblo, no se puede. Entonces nos conoce solamente pues la gente del barrio, la gente del colegio, la zona que te tienes alrededor y no damos para más.
Gracias a la Asociación de Comercio, que nos abre las puertas a todos porque hace ferias exclusivamente para los asociados, pues se hace mucho más fácil llegar a todo el pueblo. Porque ya que en un solo día llegamos a muchísima más gente que pasa por esa zona y que incluso vienen gente de la comarca. ¿Verdad? Ah, de Nochevieja. Sí, pues ya hemos acabado, Pues mira, estar en la asociación nos permite realizar acciones de publicidad que estando solos no podríamos realizar. Por ejemplo, el convenio con la piscina, estar adheridos al convenio con la piscina nos permite que todos los días 3.000 personas vean nuestra marca. Un continentales han costado 50 y pico pavos. Que encima no saben tocarlo y hacen conciertos a ver. En la Asociación de Comercio es interesante estar porque nos permite tener más fuerza y más poder a la hora de presentar propuestas al ayuntamiento para intentar mejorar el comercio local y abaratar costes en sí. Un ejemplo, pues antes para poder acceder a las ferias se alquilaban unas castas de madera que el coste era muy elevado, lo cual había muchos comercios que no podían acudir por el tema económico. Entonces desde la asociación lo que se hizo fue plantearle al ayuntamiento que se comprara unos veladores que son de su propiedad y así permitir a casi todos los comercios poder acudir a esa feria rebajando muchísimo el coste. Diversidad es la palabra que mejor define el perfil del comercio asociado. Hay comercios con tradición centenaria, otros que han surgido como oportunidad de emprendimiento al calor de una nueva tendencia de consumo. Todos ellos apuestan por un valor seguro, el cliente como centro de toda su actividad empresarial, poniendo en valor la tradición, la calidad, el trato exquisito y la innovación. Conocer nuestro comercio es conocer el pasado y el presente de nuestra sociedad. Ellos han evolucionado, han impregnado nuestra cultura y nuestras tradiciones y han contribuido al desarrollo económico y social de Paiporta. Forman parte de nuestra memoria colectiva y seguro que seguirán formando parte de nuestro futuro. Jo sóc Alberto, este és un comerç de tota la vida, és la tercera generació ja, ha començat amb abuela i portem ja vora 100 anys així en el negoci. Com veieu, és una tenda tradicional de tota la vida. Tenim una clientela molt fidel i porta molts anys amb nosaltres, la gent ens coneix, principalment, el tracte és molt personal amb la gent, és un tracte de tu a tu, d'amics pràcticament, i després tenim l'avantatge de que portem uns preus molt competitius, perquè com no perteneixem a ninguna cadena podem buscar molt, negociar molt, i la gent ve, algunes persones venen de molt lluny a buscar el nostre preu, la nostra qualitat i això s'han donat a conèixer tota la vida i la gent mos coneix així. De fet tenim molt de producte que és d'ells i el venem més barat que ells, podem permetir-se vendre inclús més barat que ells. Que guai. Bueno, pues porque vimos una oportunidad, observamos que había una demanda cada vez más creciente de personas que querían buscar una alternativa al tabaco y bueno, pues ahí está nuestro producto, el cigarrillo electrónico. Pero aparte le habéis dado un factor diferenciador por la decoración. Sí, nos gusta, bueno, queríamos ofrecer y estamos ofreciendo, creo yo, pues una atención especializada, de calidad, de calidez. Pretendemos que la gente esté a gusto aquí en nuestra tienda y bueno, informamos, asesoramos, ya que esto es un producto nuevo, relativamente nuevo aquí en España y hay bastante desinformación al respecto. Ofrecemos también una gran variedad de productos y de gran calidad. Bueno, ayer muy bien, ayer muy bien, la verdad, sí. Pero ayer, hoy. Pues mira, detectamos que en Paiporta precisamente no había la posibilidad de comprar a granel,
cantidades que a lo mejor uno necesita. Por ejemplo, 100 gramitos para unas avellanas para hacer una receta. ¿Ya? Sí, dígame. Un pedido que tiene... ¿A dónde? Apunte la X. Vale, signes ahí. Vale. Pues mira, sí, curiosamente las navidades pasadas vino un cliente pidiéndonos un producto algo especial, que eran anguilas envasadas al vacío. Y dando vueltas donde podría haber, donde un criadero, encontramos uno y se lo trajimos al cliente. Oye, quedó encantadísimo, ¿eh? Y claro, es un poco de supermercados y tal, sí. Y no, y aquí es pequeño. Si ya nos perdemos... Vale, la meva tradició de corretxer ve de 14 anys, que jo comencé a ajudar mon pare, vale? Però vinc ja de 3 generacions. Mi abuelo ja era corretxer, mon pare era corretxer i jo continuo la tradició. I ara, en este any, pues, faria els 100 anys que mi abuelo era corretxer. Ara, també es fan productes personalitzats. Per exemple, jo tenia un colleró en aquella banda de allá, que fica pues Tino Ruano, que es el apodo. Sí, es real. La gente ahora no dedican las caballerías para ir a trabajo, sino le dedican más para ir a ocio, para dar eventos, hacer concursos de tira de arrastres o expresivamente para ahora eventos especiales. Por ejemplo, ahora viene Calle San Antonio y le salen los caballerías a lucirse. Para que sea una cosa súper multitudinaria. No, hice mon pare y mon tío. Esa foto es la del periódico, ¿no? Sí. La que... Esa es muy chula, esa foto. Ay, me da... Els internet de Paiporta, no, jo tinc per tota la comarca valencià, hasta inclús del pas de Castelló de Plana a Castelló de Ribera, hasta inclús venen d'esta de Bilbao. Pues sí, sí, está aquí. Hasta luego. Sobre todo nos podemos centrar en mostrar qué tejido comercial tenemos asociado. El tipus de client que ve a Ara Natural és un tipus de client molt informat de tots els processos que passen en el seu cos, dels processos de les malalties, de com se pot curar, de com se poden fer les coses de manera diferent amb respecte a la seva salut. És un client molt conscienciat amb la natura, molt conscienciat amb tot el procés que té un producte, des de que s'agafa fins que se manufactura, i és un tipus de client obert que vol informació i s'estableix un intercanvi entre el client i les persones que estem així treballant, no? Parles de la teua salut, parles del teu cos i s'estableix sobre una porteta per a l'amistat. ¿Quieres ver el tema de las consultas? ¿Me vas a con un par de preguntas? Sí, sí. Dins de les teràpies alternatives n'hi ha moltes teràpies. El que fem en Ara Natural està tot basat en la naturopatia i en la fitoteràpia. Això vol dir que totes les coses que utilitzem provenen de plantes, provenen de minerals, la part més curativa en la que receptem a les persones, i després tenim la relació amb el cos. Sempre en la teràpia pensem en la meditació, en la relació amb el cos, la coneixença del cos és el que ens ajuda a curar-nos realment, i això és el que oferim en Ara Natural a través de la medicina xina, a través de la homeopatia, a través del massatge tuina i sobretot a través de la meditació. De lo que es el producto local, ¿vale? Entonces la primera pregunta sería un poco, ¿cuál es el perfil? Vale, estoy en esta. Vale, ahora otra. En Optimil somos expertos en salud visual. Nuestro gabinete está equipado con la más alta tecnología. Disponemos de un retinógrafo para poder descartar de forma precoz muchas enfermedades en retina y hacer seguimientos de fondo de ojo a diabéticos. También contamos con un tonómetro para realizar la medida de la tensión ocular y descartar así posibles glaucomas. Eso fue porque cuando tienes la tensión del cuerpo alta es la zona de la papila. Podemos ampliar las zonas y podemos cambiar, por ejemplo, también de color para ver las alteraciones, y podemos cambiar de ojos también. Esta es la zona donde se observa si tenemos tensión ocular, y este ojo está totalmente sano. El calibre de las venas es normal y no hay ninguna patología.
Para nosotros, cada persona que entra en nuestra óptica entendemos que tiene unas necesidades visuales diferentes, por eso ofrecemos la máxima atención personalizada. No es lo mismo una persona que tiene el ojo sano a una persona que por su edad o enfermedades en la retina necesiten siempre un seguimiento anual por nuestra parte. Pero también está claro que si yo confuso, Ya está. Entonces lo montáis vosotras, Tania. Sí, tú. Eternidad no es ninguna tontería. No. No es un constipado. A veces olvidamos que el comercio nació en el Neolítico, con los primeros excedentes de las cosechas, y ha sido durante 5.000 años un motor de crecimiento económico, pero también de intercambio de conocimientos e innovaciones científicas que han propiciado la evolución de todas las civilizaciones. Sin embargo, hoy el pequeño comercio sufre uno de los peores momentos de su historia reciente. A principios de los años 90, la Asociación de Comercio se encerró en el ayuntamiento como protesta por la apertura de un segundo supermercado en la población. Los supermercados primero y los centros comerciales después contribuyeron a alejar la demanda del comercio tradicional. La liberalización de horarios comerciales, la disminución de la demanda y las cargas tributarias que se soportan crean todavía más incertidumbre en nuestro sector. Y sin embargo, si algo sabe hacer el pequeño comercio, es reinventarse. Debemos potenciar nuestras fortalezas, la atención exquisita, la calidad del producto, la cercanía y sacar provecho a nuevas oportunidades. Internet, las redes sociales, el comercio electrónico, el asociacionismo como oportunidad de crear proyectos conjuntos. Pero estos esfuerzos no sirven de nada si las personas no compramos en el pequeño comercio. Cuando compramos, también estamos decidiendo en qué clase de mundo queremos vivir. Sabemos que el dinero gastado en el pequeño comercio se queda en la población. Sin embargo, cuando hacemos una compra en grandes superficies, el dinero sale inmediatamente de nuestra comunidad, incluso del país. El pequeño comercio es mucho más sostenible, gasta menos energía, nos permite comprar sin tener que utilizar el coche, vende productos locales, genera trabajo estable y es una gran oportunidad de empleo para las siguientes generaciones. Además, el comercio da vida a los barrios y a los pueblos, son parte de nuestra riqueza y de nuestra forma de vida, de nuestra cultura y nuestros recuerdos. Son la oportunidad para seguir creciendo, son el verdadero desarrollo local y debemos apostar fuerte para que sigan formando parte de nuestro futuro. Otra, ¿vale? Y no paremos. Si es que soy así. Vale, otra vez, venga. Qué bien, así estás acompañado. Fíjate cuando lo digo fuera que sé que no me estás grabando. No, pues te he grabado. Establecimiento para comprar así cantidades necesarias. Pasión. Perfecto. Pues ¿a quién tenemos que ir?
Vale. Pero bueno, ¿de avellana paso aquí o no? No te muevas. Vale, mejor. ¿Vale? Tener más fuerza y más poder para abaratar costas. Nada, que no. No me... Qué gracioso. Pues ante la amenaza que supone que los centros comerciales abran cuando los haga de los cojones. Luego te verán y dirán, uy. Esa señora también tiene una alegría, Josefa se llama. Y eso es muy difícil comprarlo si no se ha empaquetado. Y detectamos eso y decidimos montarlo e innovar por ahí. Me he equivocado. Mira la cámara un segundo. Ahora baila. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo gesticulo, no puedo estar así. Sí, es que claro. Está floral, suéltala si quieres, ¿eh? Bueno, Vale, cuando digas. ¿Ya?